Buenos días para todos. En nombre de la ministra Tibisay Lucena, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, y del profesor Domingo Medina, presidente del Centro Internacional Miranda, nos complace presentar esta mañana al amigo Humberto González Silva, presidente del Centro Internacional de Estudios para la Descolonización, Luis Antonio Bigot, articulista del diario Últimas Noticias, ha sido profesor de la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, actualmente en la Universidad de las Artes. Se ha desempeñado como director de la Biblioteca Nacional y es presidente del Centro Nacional de Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia, CENAMEC, director de la OPSU, viceministro de Economía Cultural, de Planificación Universitaria y de Educación Básica. Con ustedes dejo en el uso de la palabra al doctor Humberto González Silva. Muy buenos días. ¿Sí me oyes bien? Ok. Primero quería pedirles disculpas porque me siento un poquito mal, ¿no? Hay unas enfermedades que todo el mundo ahorita con el COVID además quiere tratar de cuidar, pero bueno, esta no era COVID de acuerdo con el PCR, pero me tiene un poquito mal. Si me escuchan bien, que a veces uno de los problemas de este sitio es que no se oye suficientemente claro, entonces no le voy a pedir permiso para quitarme el tapabocas, sino para dejármelo. En provecho de no tener gente que esté compartiendo una fiebre que lo hace a uno patalear y cosas así por el estilo, ¿no? Muchísimas gracias. De todas maneras tenía que venir porque esto es para mí un placer, primero poder hablar y que lo escuchen a uno es un placer. Siempre, y que uno pueda compartir con otras personas, y además es un privilegio que lo invite a uno el Centro Internacional Miranda, y para discutir una cosa tan importantísima que se nos engatilló, ¿no? Le comentaba a Xavier porque él me hacía ver que justo este año son la conmemoración, o digamos el cumpleaños número 10 del Plan de la Patria. Y ese cumpleaños no es un cumpleaños menor, tal vez metido delante de la batalla de Pichincha, entonces uno lo relativiza, pero es realmente un cumpleaños muy, pero muy importante. Y muy, pero muy importante en temas y en momentos de debate que son además fundamentales. Esa palabra debate, por cierto, es una de esas que yo quería comenzar además hablando, ¿no? Porque es que nosotros muchas veces decimos que queremos debatir y que vamos a un debate y resulta que lo que vamos es solamente escuchar una idea. Y justamente yo creo que la parte más formativa del debate político, que tiene que ser una de las cosas que anime efectivamente la revolución, digamos, a un pueblo en revolución, lo que anima a un pueblo en la revolución y lo que tiene que ver con el debate como verdaderamente formador, es el hecho, yo me estoy asfixiando con la máquina, entonces me lo voy a quitar, cambié de opinión, es justamente el debate, y el debate son los argumentos y los contraargumentos. Y además debate nunca suena a una charla o a una conversación amena entre dos amigos. La conversación amena entre dos amigos se llama conversación y esa es muy sabrosa. Pero el debate justamente tiene como calores y colores, ¿no? Y tiene no solamente, y tiene argumentos y contraargumentos, y tiene
razones y sin razones, y involucra pasiones. Tal vez el ejemplo más bello de eso, que a mí me conmovió radicalmente ayer, fue precisamente el movimiento de pobladores y pobladoras, ¿no? Y el contraste entre lo que es un debate y lo que es un intercambio de opiniones o una entrevista, ¿no? Porque lo que efectivamente traían los compañeros era una fuerza y una denuncia y una manera de aproximarse a la realidad que cuestiona, que interpela. Y esa palabra, por ejemplo, interpelación, que tanto usaban los compañeros ayer en Miraflores, las compañeras y los compañeros ayer en Miraflores, es una palabra a la que convocaba sistemáticamente el comandante Chávez. Decía, no hay gobierno popular, no hay ministerio del poder popular, no hay idea del poder popular, no hay construcción de poder popular y por tanto no hay construcción de socialismo, sino hay interpelación sistemática de aquellas personas que ejercen o ejercemos circunstancialmente algún tipo de responsabilidad. Sino hay un pueblo que está interpelando. Y usaba interpelar porque interpelar no es solamente preguntar, solicitar o dirigirme muy respetuosamente a usted en la ocasión de solicitarle. No. Interpelar es justamente cuestionar, decir, bueno, ¿y por qué pasa aquello? ¿Qué es lo que está pasando? Denunciar qué es lo que está pasando. Plantear la alternativa, mostrar la alternativa. O sea, un pueblo vivo es precisamente aquel pueblo que está permanentemente además debatiendo. Y el debate para nosotros es además especialmente formador y tiene un tema de relación absolutamente íntimo con la conciencia, porque si no pareciera que nosotros estábamos en un cuento de la conciencia en el cual la conciencia es una especie de verdad revelada. No sé, hay gente que se refiere a la conciencia como una cosa que alguien viene y le cuenta a uno, y entonces después de que a uno le cuentan aquella cosa y uno sabe aquella verdad, entonces en tanto verdad revelada ya tiene la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia pareciera que fuera una cosa que se transmite sobre una cosa ya hecha, y efectivamente no es así. Y a Chávez, que nosotros es al que tenemos que estar llamando permanentemente cuando hablamos del plan de la patria, siempre además lo dijo, ¿no? Digo, nuestro socialismo, y ese es el punto del segundo objetivo del plan de la patria, nuestro socialismo tiene que ser, citando a Mariátegui, decía, creación heroica. Y creación heroica habla de todas esas otras cosas de las que estaba citando yo antes, ¿no? Es decir, es una creación, es decir, es una cosa nueva, y por tanto aquella cosa que es nueva, que es una novedad absoluta, es una cosa que no puede llegar a ser transmitida porque se está creando. Es un proceso de creación, o sea, el debate también forma parte de ese proceso de creación, es decir, no de una revelación de un plan que estaba preestablecido por alguien, sino de una cosa que efectivamente se gesta en el momento por las interacciones y por el tipo de participación y por la gente que la está gestando. Y además dice heroica, con lo cual está diciendo que no es precisamente una creación desapasionada en la cual intervienen exclusivamente las razones, sino que intervienen fundamentalmente además también las pasiones, los riesgos, las dificultades, los desaciertos, las cosas que ocurren en la acción. Y en una acción que es precisamente heroica porque el heroísmo supone que efectivamente además hay un riesgo y hay un valor, hay una valentía de plantearlo. Y valentía de plantearlo porque cuando nosotros efectivamente empezamos a hablar de socialismo y estamos hablando de socialismo y aparece el socialismo dentro como digamos, columna del planteamiento bolivariano para que la revolución bolivariana empiece a llamarse la revolución del socialismo del siglo XXI, del socialismo bolivariano del siglo XXI, y tenga la construcción del socialismo como una cosa real que se tiene que hacer, es un acto heroico de un riesgo formidable. De un riesgo formidable porque nacía y efectivamente Chávez siempre nos lo recordó justo en momentos en que todo el tema del socialismo se había cuestionado y se le había echado tierra. Y uno lo dice así porque a veces uno se pone solamente en el momento y uno podría citar como la tierra que le echan, por ejemplo, esa del flamante presidente electo de Colombia que dice que él es capitalista y que va a desarrollar el capitalismo en Colombia, ¿no?
Y dice, bueno, pero es que claro, tenía un riesgo ahorita. Bueno, le estaba echando tierra. Y además hasta los comentaristas, había un comentarista de Telesur en Colombia que se reía cuando alguien nombraba temas así tan totalmente de modé como lucha de clases o como perspectiva socialista, y se reía, descalificaba, o sea, de entrada. Nadie se reía cuando hablaban de temas de mercado, por ejemplo, o de la expresión esa de Petro de decir que él iba a desarrollar el capitalismo. Yo, por supuesto, como nada más tengo 45 minutos, no voy a hablar de todo eso, pero digo, lo que quería decir es que ese cuestionamiento que ahorita, por ejemplo, hoy tiene, esa demonización que hoy tiene el socialismo, no, era muchísimo peor cuando efectivamente nosotros empezamos a plantear el socialismo. Porque Chávez y el proceso mismo de la revolución bolivariana justamente nace en plena caída de lo que llamaban el socialismo realmente existente. Es decir, en 1989, cuando estalla el 27 de febrero, está cayendo también el muro de Berlín. Muchos de los que estábamos aquí combatiendo en las calles o tratando de ir a contarle muertos a la Cuarta República en la morgue de Bellomonte, no estábamos reparando en que mientras estábamos haciendo eso se estaba cayendo el muro de Berlín. Cuando se prepara el movimiento militar del 4 de febrero, el 91 se estaba disolviendo la Unión Soviética. Y todo lo que había sido un mundo en que siempre hubo una idea de socialismo encarnada en el tema de la presencia de la Unión Soviética estaba siendo destruida. En el 92, mientras Chávez está diciendo por ahora, el socialismo está siendo oficialmente sepultado por los Estados Unidos, que dicen que en la oficina de un general, no lo recuerdo, pues lo iba a buscar para acá, pero se me olvidó conseguir el nombre, entonces pusieron, nosotros somos ahora la única superpotencia. Es decir, estaban proclamando su triunfo en una guerra que era la que llamaba Guerra Fría, que había estado viviendo y que había asignado el mundo y la creación de muchas generaciones desde 1945 hasta 1992, precisamente. Es decir, que en 1945, 1992 había un mundo que conocimos y ese mundo que conocimos se estaba cayendo con uno de los polos que tenía, que era un polo caracterizado por un socialismo que voy a entrar a cuestionar, Xavier, especialmente para ti. Y justo allí nace una alternativa que es la que va a llegar a ser la alternativa socialista. Y digo va a llegar a ser la alternativa socialista porque Chávez es el primero que reivindica el socialismo como planteamiento de su proyecto ganando fuerza además continental. En 2006, de 2005 a 2006, en 2006 exactamente, Xavier, ¿no? Justo en la tónica contraria a los tiempos, es decir, como un desafío. Cuando dice creación heroica no está jugando. Es decir, así como cuando unos años antes se había declarado antiimperialista, tampoco estábamos jugando. Es decir, estábamos precisamente entendiendo que era una batalla, y era una batalla que es una batalla de las ideas, que nosotros tratamos de que garantice que la sangre no llegue al río en cada uno de los enfrentamientos que tenemos, que tratamos por todos los medios que sea un camino grato, que sea un camino la mayor conciliación y dentro incluso de los cánones de la democracia burguesa, pero que efectivamente es un camino de riesgo, y un camino de riesgo y de fuerza. Una cosa que es una cosa de un camino de riesgo por una apuesta que es la posibilidad de tener otra cosa distinta del capitalismo, no es una cosa que pueda llegar y comunicarse simplemente con la idea de que alguien le cuente a uno cómo es que es el socialismo, como si fuera un sitio, una cosa que existe en algún otro sitio revelado, y entonces una vez que uno lo entiende, adquiere la conciencia sabiendo del otro sitio revelado, sino que es algo que se convierte más bien en una invitación y una apuesta riesgosa, es decir, es justamente de lo que trata una revolución, de una posibilidad riesgosa. ¿Y por qué entonces uno tendría que jugar a una posibilidad tan riesgosa como el socialismo en un mundo
en el cual tal vez a uno le hubiera podido convenir más bien decir una cosa así como Petro, ¿verdad? Porque perfectamente en el 2006 Chávez podía haber dicho, nosotros vamos más bien a tratar de desarrollar el capitalismo en Venezuela. ¿Verdad? Es una cosa. Porque justamente es la experiencia la que lo lleva precisamente al socialismo. Y es la experiencia porque la revolución bolivariana de la boca de Chávez desde el principio no se plantea como una revolución socialista, se plantea como una revolución que incluso en palabras de Chávez, textuales, de las que uno tiene que recordar y saber que efectivamente dijo, se planteaba un análisis de una cosa que llamaban la tercera vía. Ah, bueno, fíjate que aquí por aquí mucha gente se recuerda, ¿no? Y la tercera vía era una cosa que planteaba, y quien se había convertido en líder de eso era un señor llamado Tony Blair, que era el primer ministro británico. Es decir, que era representante de uno de los, digamos, pilares del sistema capitalista, y lo que estaba planteando era una especie de desarrollo alternativo a partir de la revitalización de las ideas de la socialdemocracia. Ideas de la socialdemocracia que son especialmente, digamos, queridas por mucha gente porque representaron, y eso es la primera cosa que quería poner sobre la mesa, ¿no?, durante mucho tiempo el mayor esplendor posible del capitalismo. Eso a mí me gusta tratar de remarcarlo porque tiene muchísimo que ver con nuestras vidas, por ejemplo, Edgar, ¿no? Porque el periodo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, y ahí yo voy a poner un paréntesis, mundial de verdad, es decir, no hay compañeros en el chavismo que suelen decir de esa que llaman la Segunda Guerra Mundial, porque era realmente una guerra europea, y yo siempre les pongo la cuenta, nada más, como maniático profesor de matemáticas, de que saquen la cuenta de que la mayor parte de los 70 y tantos millones de muertos de esa Segunda Guerra Mundial ocurrieron prácticamente de la frontera oriental de Europa hacia allá, porque ocurrieron 25 millones en la Unión Soviética y ocurrieron 18 o 20 millones, porque todas las cifras vienen con muchos letricas y notas al pie en China. Que yo sepa, no es Europa, ¿no? Digamos, en Indonesia, en Malasia. O sea, fue efectivamente una guerra mundial, una guerra en que se desangró la humanidad. Y una guerra que permitió que lo que había venido siendo el capitalismo y la crisis profunda que efectivamente significaba el capitalismo reviviera. Explico eso porque me parece una cosa central para poder entender el tema del capital y cómo es que muchos de los imaginarios a los que se recurren tienen que ver con ese fenómeno. El fenómeno es que el capitalismo prácticamente desde que se instala completamente hacia el siglo XIX, todo el tiempo está en crisis. Hay un fenómeno que, si uno lo busca en Wikipedia, lo va a conseguir, que se llaman las crisis periódicas. Entonces va a conseguir que hay una crisis muy profunda en el 10, en 1810 digo, y después otra en el 20, y otra en el 30, y otra en el 40, y se renuevan sistemáticamente. Esas crisis se dan por superadas a partir del crecimiento imperialista de las potencias europeas que se reparten África al final del siglo XIX, cuando ya Inglaterra toma China, que a mí también siempre me suena muy tan importante recordar que cómo llega el libre comercio a China, ¿no? El libre comercio a China llega con una guerra en la cual la Gran Bretaña le impone el comercio del opio, cuando terminan de conquistar la India, lo cual quiere decir que estaban conquistando para ese final del siglo XIX la mayor parte del mundo, es decir, que estaba asentada no
sobre el desarrollo interno del capitalismo europeo, no sobre el trabajo de las personas de Europa, sino sobre la explotación creciente de una cosa que llega a ser mundial. Pero cuando llega a ser mundial, declaran una cosa que llaman la Belle Époque en Estados Unidos, ¿verdad? Hacia el 10 y el 29 se están matando. Porque una gigantesca crisis, las postergaciones de las crisis se convierten en otra gigantesca crisis. El capitalismo estaba derrumbado en el siglo, en 1929. Tan derrumbado estaba que todas las hipótesis del marxismo, de un señor que voy a citar después, que decía que el marxismo se basa sobre una hipótesis catastrófica de que el capitalismo llegaba a una crisis terminal de catástrofe, ¿no? Efectivamente no se cumplió. Sin embargo, el 29 se estaba cumpliendo. La crisis que lleva a Hitler, por ejemplo, al poder en 1933 en Alemania, que es parte de la secuela de la gigantesca depresión del 29, es una crisis formidablemente parecida a cosas que nosotros hemos conocido. Yo empecé, la primera vez que escuché la palabra hiperinflación, estaba hablando, era de Alemania en 1931, 32. La primera vez que escuché que alguien tenía que llevar una carreta de dinero corriendo para tratar de comprar algo mientras aquel dinero valía algo, cosa que nosotros tuvimos que hacer, ¿no? Merced al ataque del imperialismo, fue en Alemania en 1931, es decir, el capitalismo estaba totalmente en derrumbe, pero en derrumbe total. ¿Y quién salva a ese derrumbe total? ¿Cómo se detiene el derrumbe total? Entonces hay un cuento que es el cuento capitalista que dice que lo salva Roosevelt con la política del New Deal y lo salva Keynes con la aplicación de unos ciertos límites para el capitalismo. Pero lo salva en definitiva en Alemania o en Inglaterra la guerra mundial. Toda aquella anuncio de la catástrofe efectivamente se cumple. La destrucción que se produjo de alrededor de 22 millones de personas en la Primera Guerra Mundial y alrededor de 70 y tantas millones de personas, y la destrucción de todo el aparato industrial y no solamente de Europa, sino de Europa, de Japón, la raza de China completamente, toda esa inmensa cantidad de destrucción es producto de una crisis terminal del capitalismo, que no se termina de realizar sino en la guerra. Y en la destrucción de esa guerra, toda la posibilidad de destrucción de esa guerra, es la que crea la posibilidad de un crecimiento continuo durante el tiempo que va de 1945 a 1971. Cuando estoy hablando de crecimiento continuo, estoy hablando de crecimiento continuo en Europa, ¿no? Me gusta hablar de eso, además, y lo tenía especialmente subrayado porque no está como dentro de nuestra cultura de estudios socialistas. Pero en estos días resulta que estaba buscando, justo para contártelo, Xavier, y entonces andaba buscando a Piketty, a Charles Piketty. Yo le digo Piketty, pero debe ser Piketty, ¿verdad? Porque es francés, ¿no? Pero bueno, no sé, pero yo le voy a seguir diciendo Piketty, pues yo siempre lo oí Piketty, que es un tipo que ha hecho un trabajo formidable, de esos trabajos gigantescos que alguien hubiera querido hacer en su vida y que resulta que no estaban hechos, pues, ¿no? Que era agarrar y ver la desigualdad en el mundo, la desigualdad medida tanto en riqueza, en propiedad, o sea, en riqueza acumulada, como en riqueza producida, o sea, la riqueza que se produce en un año determinado y cómo se distribuye entre capital y trabajo. Entonces, él ha logrado compilar, junto con un montón de otra gente, por supuesto, pero él ha sido el líder y la cara visible de una gigantesca base de datos que tiene esa distribución a lo largo de un montón de años, no recuerdo ahorita cuánto, pero sobre todo del siglo XIX hacia acá, en que aparece todo lo que sería la dinámica de la distribución de la riqueza para entrar en la discusión de si efectivamente la humanidad
en la distribución de la riqueza y en los niveles de justicia iba mejorando o no iba mejorando. Para mi sorpresa, buscando justamente los datos de Piketty ahorita, me consigo con que el último libro de Piketty se llama Viva el socialismo. Porque Piketty muestra entonces, y es la que estoy usando ahorita como referencia, cómo efectivamente la distribución de la riqueza entre, digamos, comparando al 10% más rico con el 50% de la población menos rico, es decir, más pobre, evidentemente. Enseña primero el de Francia, siendo francés muy natural, para ver un desmentido acerca del valor de la Revolución Francesa. Y entonces va a conseguir con que el 10% tiene el 90% de la propiedad y conserva el 90% de la propiedad durante todo el siglo XIX. Y que el que rompe hacia 1910, 12, empieza a bajar, y donde se produce por fin una caída del acaparamiento de esa riqueza, es a partir de las dos guerras mundiales. Entonces, si todo el tiempo el 90% de la riqueza estuvo en manos del 10% de la población en Francia, entonces a partir de la 1945, a partir de las destrucciones, bueno, antes, ¿no? Evidentemente, pero entonces empieza una mayor distribución de la riqueza que ocurre no en favor del 50%, pero sí en favor de ese 40% que queda en el medio, ¿no? Porque yo dije que estaba comparando siempre al 10% más rico con el 50% más pobre, pero entonces hay un 40% en el medio, ¿no? Y que ese 40% entonces ve crecer su participación en la riqueza, véase como cantidad de propiedades, como también en la distribución de la riqueza anualmente producida, del ingreso, todo el tiempo desde 1950, más o menos, 1900, hasta, yo creo que hasta de 1945, pero le da desde 1950 hasta 1980. Y es decir, que para la población europea, esa guerra de la que estaba hablando, ¿no? Pues de la guerra que estábamos hablando era de la Guerra Fría, para ponerle un contexto, y de la guerra, y quién era el que había ganado, si el socialismo, el capitalismo, etc. La riqueza de los franceses creció. La segunda cosa que le llama de la mayor parte de los franceses, digamos, del 10, bajó la participación, no disminuyó su riqueza. El 40% aumentó significativamente su participación y hasta el 50% aumentó poquito, no, nunca llegó al 10, pero algo, todo el tiempo su participación. Es decir, fue el mejor periodo y el mayor periodo de esplendor de la propuesta, dicen ellos, del estado de bienestar. Se han oído hablar del estado de bienestar, ¿no? Todos conocemos la idea. Y del estado de bienestar europeo. Claro, a Piketty se le van como dos cosas que yo quiero subrayar para que nosotros entremos en la dimensión de lo que quiere decir que nosotros andamos diciendo por ahí que somos socialistas, ¿no? La primera cosa que se le va es que justamente estos, digamos, si lo ponemos hasta 1980, serían como 45, 80, esos 35 años de esplendor de capitalismo son de esplendor de capitalismo europeo, japonés, estadounidense. Bueno, de Estados Unidos y Canadá, o sea, ni siquiera del E20, porque son también un desastre total para lo que llamaban entonces, empezaron a llamar a partir de la Guerra Fría el tercer mundo, es decir, a nosotros, pues, ¿no? Son los que decimos el sur. Pero un desastre porque efectivamente además son tiempos de guerra, de destrucción, o sea, alguien dice, bueno, de paz y de crecimiento del capitalismo, pero de crecimiento del capitalismo y de guerra. O
sea, durante esos años, por ejemplo, en que Piketty está sacando la cuenta del mejoramiento de la clase media francesa, entonces se está desarrollando la guerra en Argelia, o Ho Chi Minh está derrotándolos en la Cochinchina. Pues nosotros también dentro de la fantasía solemos poner a los franceses una especie como de menos imperialistas que los demás, ¿no? Y entonces, ¿sabes que eso lo decían siempre cuando yo era niño, ¿no? Cuando tú eras niño también, ¿verdad? Vete para la Cochinchina, ¿no? La Cochinchina es la península que conforman Vietnam, Laos y Camboya, ¿no? O sea, en la Cochinchina, que la llamaban así los franceses, lo estaba derrotando Ho Chi Minh en 1954, es decir, en pleno esplendor. Lo estaban derrotando en los 50 y en los 60, la guerra de Argelia, una guerra muy, pero muy y profundamente cruel. Estaba en guerra prácticamente todo el mundo, toda África alcanza su libertad con sangre prácticamente durante todo el periodo de los años 60, 70. Es decir, ese periodo pareciera que es que nosotros nos quedamos con el cuento de los países del norte y no sabemos cuál es nuestro cuento. Que nuestro cuento es además el de las horrorosas y terribles dictaduras. Yo no sé si alguien pudiera hablar del mismo progreso económico y el mismo esplendor del capitalismo en la Nicaragua, que fue desde 1932 al 79, es decir, fíjate, casi un periodo similar al que estamos hablando, dominada por la dinastía de los tres Somoza, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, que fue el Tachito, que es el último que le quedó, ¿no? O por el Haití de la familia Duvalier, ¿no? O por la dictadura de Brasil o de Argentina, o de Perú, Chile, etcétera, ¿no? O sea, todo eso se olvida en el cuento y entonces nosotros teníamos un periodo del estado de bienestar. Entonces, que no lo teníamos nosotros, efectivamente quien tenía el periodo del estado de bienestar era Europa, y dije era, pues efectivamente el estado de bienestar es el que quiebra hacia 1980. Por eso es que Blair está hablando de otra cosa. En 1971 cesa el crecimiento del capitalismo y se produce la primera gran crisis del capitalismo, que dicen que es la crisis del petróleo, pero ocurrió antes, durante y después del aumento del boicot árabe al petróleo para lo que llaman Occidente en los años 70, ¿no? Fue la crisis de crecimiento. La destrucción completa que se había generado de todos los medios de producción en los centros capitalistas fundamentales durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial generó toda esa recuperación. La recuperación siguió durante mucho tiempo, pero en el 71 ya estaba quebrando. ¿Qué quiere decir que estaba quebrando? Que los capitalismos estaban llegando a los límites de crecimiento. Ese tema de los límites de crecimiento es la contradicción fundamental del capitalismo, que además es la que nosotros estamos viviendo hoy, porque ahorita me voy a cortar, pues no sé cuánto tiempo llevo. ¿Alguien me lo lleva? ¿Ah? Ok, si todavía estoy bien, dime. Porque es la misma que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es la crisis fundamental del capitalismo en relación con su, digamos, no con las maneras en que se ejerce, sino con su propia naturaleza? Que es que el capitalismo, por su propia naturaleza, tiene todo el tiempo que crecer y todo el tiempo que aumentar su riqueza. Yo, para tratar de explicarlo, aquí no están chamos, pero para alguna gente que no lo logra entender, entonces yo lo uso con alguna de las empresas de hoy día. Una empresa que entra a la bolsa de Nueva York, por ejemplo, si no tiene una promesa de crecimiento para el próximo año, inmediatamente sus acciones empiezan a caer. El capitalismo tiene que estar creciendo todo el tiempo, porque si no crece, se derrumba. Entonces está todo el tiempo creciendo. Y la promesa fundamental del capital, que es la del régimen burgués, del capitalismo, del régimen mundial del capitalismo, porque el capitalismo no es un régimen
de un sistema que esté ubicado en un país particular. O sea, hay unos países capitalistas, otros socialistas y otros que no se sabe si son ni fu ni fa, sino que es un régimen completo, mundial, ¿no? En tanto régimen mundial tiene que seguir creciendo permanentemente. Pero los recursos y los mercados y las posibilidades de crecimiento tienen límite. No hay recursos infinitos, no hay mercados infinitos y no hay posibilidades de realización infinitas. La crisis del 2009 que nosotros vimos es como la del 71, solamente que mucho más agrandada. La crisis del 2009, que llaman la explosión de la burbuja inmobiliaria. Yo no sé si estoy hablando chino, a veces por las caras me voy guiando. ¿No? La exposición de la burbuja inmobiliaria de 2009, en realidad no es solo de una burbuja inmobiliaria, sino de justamente un proceso en el cual, que además es hoy el más terrible, tú sigues teniendo que crecer y no tienes hacia dónde crecer. Y ya no te queda otra alternativa que destruir. Si lo que llaman una crisis de crecimiento es que tú tienes tantos bienes para vender o tantas cosas producidas que ya no hay quien los compre. Al no haber suficiente gente que los compre, entonces caen de precio las cosas, ¿no? Es la depresión clásica, pues, ¿no? Al caer de precio las cosas, todas las compañías que tienen acumulado inventario, entonces se están viniendo abajo. Una empresa volver a quebrar, pues, ¿no? Porque efectivamente ya tiene mucho más inventario que la demanda que puede llegar a tener, entonces disminuye el número de trabajadores. Al disminuir el número de trabajadores y la distribución del dinero, entonces disminuye todavía más la demanda. Como disminuye la demanda, la precipita la quiebra de otras empresas y unas tras otras se van quebrando. Eso es la descripción de la depresión del 29. La descripción de la crisis que nosotros tenemos actualmente en el capitalismo mundial es que el capital financiero es alrededor de unas 20 veces el capital realmente existente. Eso para una gente como yo, que normalmente anda como buscando siempre, ¿cómo se llama? Medio para completar un real. ¿Ah? Sí, bueno, uno lo que anda es buscando una cosita para tratar de completar para el almuerzo y cosas así por el estilo, no pareciera tener mucho sentido, pero efectivamente para nosotros tiene mucha cosa que ver. Porque el dinero no es riqueza. El dinero lo que se supone que era un medio de intercambio. La riqueza es la cosa producida, el servicio, aquella cosa realmente existente. En su ansia de crecimiento, sin embargo, el capitalismo empieza a vender y a comprar las cosas que no existen. ¿Qué quiere decir la cosa que no existe? Alguien aquí puede ser que lo haya hecho alguna vez en la vida, una cosa muy elemental, pues, ¿no? Tiene un terreno donde dicen que van a construir un edificio y tú compras un apartamento. El apartamento te lo están vendiendo a crédito porque el apartamento no existe. Con la venta tuya y el dinero que se moviliza, entonces llegan y se consigue el dinero para construir el edificio. Para que exista alguna vez y entonces se realice el capital, es decir, alguien diga, por fin se vendió el apartamento. Hubo apartamento comprado, dinero generado, dinero que se mueve y luego apartamento comprado donde yo me puedo mudar y poder instalar cosas y preparar una arepita de la mañana, etcétera, ¿no? O cosa concreta que existe. Realización del capital se llama eso. Entonces, ¿qué pasa? Toda la economía que hiciste antes se llama economía financiera, es decir, la economía que trabaja con un producto que va a existir y que se compra y se vende. Entonces, ¿qué pasa hoy? Por ejemplo, en las bolsas, y hay una gente que le gusta mucho cuando hace su sección de economía decirle al petróleo, por ejemplo, o al cobre,
al hierro o al lomo de cerdo, le dice que es una cosa, un tráfico de futuros, ¿no? Futuros, le dice, ¿no? Entonces el petróleo en realidad no es ningún futuro, el petróleo lo que es un hidrocarburo que sirve para un montón de cosas cuando tú lo destilas, pero no, resulta que esa es la desmaterialización para pensarlo exclusivamente como mercancía. Entonces, se llama futuro porque efectivamente el petróleo que se vende en la bolsa no es el petróleo que está en un depósito y que tú te puedes agarrar y llevar, sino es el petróleo que se va a producir en el futuro. Es decir, cuando alguien compra petróleo en la bolsa de Londres o en la bolsa de Nueva York, no lo compra para poder producir gasolina, sino lo compra para tener un papel que va a significar que en algún momento tú lo tienes que cambiar, normalmente un año después, por petróleo, ¿no? Igual hacen, por ejemplo, con naranja o con un montón de cosas, ¿no? A mí me gusta el ejemplo de los futuros, pero eso también se hace con compañías, ¿no? ¿Y para qué compra el papel? Porque el papel entonces es economía financiera, ¿no? Pues ahí no existe petróleo, lo que existe es papel, promesa de petróleo. ¿Para qué compraste el petróleo? Pues para venderlo. Es decir, tú compraste el papel para vender ese papel más caro de lo que tú lo compraste. Alguien dice, los loas que nosotros hacemos, que hace, digamos, el señor de la esquina que yo me consigo, es que dice que en los países capitalistas civilizados la gente no especula. Y digo, de lo único que vive es de la especulación. Porque la especulación consiste en agarrar el papel, comprarlo a un precio y tratar de venderlo más caro. Todo lo que llaman el comercio de futuros es comprar papeles de cosas que no existen para comprar, para venderlo más caro y conseguir quien lo quiera comprar más caro, que lo comprará más caro con la idea de poderlo vender a su vez más caro. Y entonces ese es básicamente el negocio de la bolsa, el de futuros. Eso se hace también con compañías que realmente no existen. Hubo una cosa que llamaban antes las compañías .com, que era antes de que existiera ese crecimiento tan grande de liderazgo de Google, Microsoft, etcétera, ¿no? Que era cuando empezaron a nacer las compañías digitales, que entonces la mayor parte, el 95% de las compañías .com que entraron a la bolsa de Nueva York, a las bolsas, no es la de Nueva, hay una en Nueva York, pero no me acuerdo cómo es que se llama la bolsa. El 95% de esas compañías nunca arrojaron ganancias, o sea, nunca tuvieron venta, ¿no? Y sin embargo, muchos de sus creadores y de sus auspiciantes tuvieron montones de ganancias y se fueron ricos de ello. Es decir, compraste y vendiste la promesa de una compañía que iba a generar muchísima factura y como ya tú no tienes los papeles, quien va a cargar la pérdida es el último en la compra, pues el más pendejo que compró el último papel, pues, ¿no? Pero en el camino se hicieron muchos millonarios, ¿no? Eso es lo que quiere decir economía financiera. Lo dije bien, ¿verdad? ¿Entiendes? Una idea más o menos clarita. Bueno, pero entonces si tienes 20 veces más economía financiera que economía real, quiere decir que la mayor parte del dinero y de la riqueza acumulado por el capital resulta que es una riqueza no realizada y que para pagarse, es decir, para realizarse, para convertirse en cosas, tendrían que pasar años antes de poder realizarlo. ¿Hasta dónde aguanta esta situación? Hasta que alguien descubre que el rey está desnudo. Y cuando alguien descubre que el rey está desnudo, siempre, permanentemente, siempre habrá alguien, ¿no? En el 2009 se descubrió sobre la base inmobiliaria y por ahí se va. Hoy día, la amenaza central por la cual en Davos se reúnen multimillonarios gigantescos para decir
que les pongan más impuestos es a ver si logran postergar el momento en que la economía quiebre. La amenaza de guerra que nosotros tenemos hoy día y de destrucción del mundo, de la vida sobre el planeta por una vía o por otra, de manos del capital, es la amenaza por tratar de realizar o tratar de postergar o tratar de generar una catástrofe que permita realizar, dije las tres alternativas, ¿no?, el capital financiero, que es una promesa de dinero que vas a tener, o una promesa de cosas que vas a tener para tu dinero. Si no se realiza ese dinero, todo el dinero corre el riesgo de evaporarse en un momento determinado. Y se está evaporando, el riesgo de evaporación es justamente de quienes son los más poderosos del mundo. Cuando uno está imaginando el capitalismo como una cosa en crisis, es porque está una cosa en crisis. Cuando Blair en el 2000 por ahí estaba hablando de una tercera vía, es porque ya todo el capitalismo está consciente de que está en crisis. Cuando en Davos están hablando de un reset, dice porque están en crisis. Cuando están hablando de la amenaza de que terminen de ver cómo pasa la cosa en Ucrania, ni siquiera, sino cómo la cosa en Ucrania se puede trasladar a un conflicto bélico en Taiwán, están hablando de sistemas de realización de la crisis para ver quién es el que gana y quién pierde. Alguien dijo que nosotros deberíamos ser progresistas. Voy a ir redondeando, pues no sé qué hora es, ¿no? Ok, voy a redondear un momentico. Y Evo, en medio de lo que llaman el progresismo o la ola rosa, llegó y dijo que no había progresismo, sino había antiimperialismo. Evo Morales sabía muy bien de lo que estaba hablando, ¿no? Porque entonces, si una cosa uno no quería reconocer, y hay mucha gente realmente dentro de la izquierda, incluso dentro del movimiento popular en Bolivia, que le cuesta reconocer la presencia de los Estados Unidos. Algunos, entre otras cosas, porque la USAID le pagó algún momento, ¿no? USAID, ¿no? Pero otros porque el imperialismo no se presenta con el sombrero ese, con la bandera de Estados Unidos y el señor con la barba blanca, sino que tiene muchas caras, ¿no? Pero yo creo que después del golpe de la señora Áñez, yo creo que absolutamente nadie podría tener la duda, ¿no?, de que es un imperialismo real, que existe, y entonces él decía, no puede ser progresista si no es antiimperialista. Todo progresismo no antiimperialista es sospechoso de ser una cosa aparentemente popular, pero que en definitiva esté, digamos, aliada a un enemigo principal que es el imperialismo. Chávez dijo que nuestra lucha no es antineoliberal, que es una de las cosas que quería decir, porque el neoliberalismo es solamente una de las caras del capitalismo. En la crisis actual, que hay mundialmente y que, digamos, que está siempre cambiando de rostro y que uno ubica en Ucrania, pero que en realidad no está en Ucrania, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, curiosamente, lo que quiere decir neoliberal, ¿verdad?, es que reivindica las banderas del liberalismo, ¿verdad? Era una filosofía total en la cual se reivindicaba que el tema es que si cada quien se dedica a lo suyo, o sea, que a su propio interés, eso va para el beneficio social, ¿no? Y que por tanto tiene que ser una especie de religión nueva el que la política no se mete en la economía, que cada quien haga sus negocios y al final todos tendremos ganancias. Por tanto, no debería haber regulaciones comerciales ni estados metiéndose en la economía. Nosotros decimos que el principal, todavía decíamos durante mucho tiempo, y los antineoliberales lo siguen diciendo, de que las grandes potencias que defienden el neoliberalismo, ¿verdad? Que eso todavía hay alguien que lo está diciendo. Entonces resulta que
todas esas reglas, por ejemplo, la de no condicionar políticamente el comercio, la violenta sistemáticamente Estados Unidos y Europa. Lo que están haciendo con el bloqueo con Rusia es simplemente decir, el Estado, la política determina que usted no compre tal cosa, no compre tal otra. Además se pueden cerrar empresas, se puede hacer lo que Trump hizo con el caso que de TikTok lo hizo también, ¿no? Que tenía que tener mayor participación de los Estados Unidos porque si no entonces la iban a cerrar. En el caso de Huawei también lo hizo y además puso presa a la gerente de Huawei China. Y entonces, o sea, no cumplen con ninguna de las reglas del neoliberalismo, no son neoliberales porque son capitalistas, fundamentalmente capitalistas. Y el capitalismo tiene una religión que es su propio interés, y el propio interés y el lucro. El tema no es que haya unas formas feas de capitalismo y unas formas bonitas de capitalismo. El tema es que el capitalismo tiene una sola esencia y por eso el comandante Chávez insistió en que nosotros también somos anticapitalistas. Últimas dos, porque voy a decir dos cosas que tienen que ver directamente con el plan de la patria. ¿Hay alguna forma del reformismo, del cual también hablaba Chávez, que sistemáticamente además también decía sape con el reformismo, que suele decir que nosotros somos un país socialista de alguna manera? Eso es totalmente sacrílego y antichavista. Nosotros tenemos un gobierno socialista, tenemos que defender que ese gobierno sea socialista para poder seguir haciendo el trabajo de poder abrirnos un camino hacia la construcción del socialismo. Pero en el plan de la patria, en su versión original, que está cumpliendo los 10 años, Chávez escribió, no nos engañemos, punto. Venezuela tiene un capitalismo rentista. Entonces nosotros estamos en el capitalismo rentista. Quien sufrió y quien generó todas las dificultades para poder, que aprovecharon radicalmente desde el tema, desde lo que llaman la guerra económica, que también es el mismo bloqueo, entonces la guerra económica, el bloqueo y todos los intentos de destrucción, de hambre y de acción sanguinaria contra nosotros que nos han hecho. Todas las debilidades que crujieron son las del capitalismo rentista. Nosotros hemos tratado de superar el capitalismo rentista. Para llegar a otro capitalismo mejor no, sino para tratar de superar el capitalismo rentista, el camino que dio Chávez es el socialismo. Eso supone que no damos o no tomamos inversión extranjera, por ejemplo, Edgar. No, eso no fue lo que dijo nunca. Ahorita me acabo de leer una cosa que te la voy a, nada más, se las voy a prometer para que se las envíen a las personas que están aquí, que es una conversación de Lenin sobre la importancia del oro en la revolución. Claro, lo estoy diciendo de una manera irónica como escribe Lenin, pues él dice, el oro está en algún momento, cuando consolidemos el socialismo en el mundo, vamos a poner por lo menos en cada ciudad importante unos urinarios de oro para que sepan cuánto nos importa el oro en la revolución socialista. Una vaina material cualquiera y entonces por tanto hasta no podemos mear en él. Pero entonces dice, lo que pasa es que nosotros tenemos que construir el socialismo. No hablar acerca de cómo sería, no contar de cómo que va a ser el paraíso. Y ahorita necesitamos inversión extranjera. Ahorita necesitamos que haya capital. Y de hecho lo trajeron. Desnacionalizaron un montón de empresas. Alguien decía, yo le escribí una vez a Ernesto, diciéndole, pero dicen que los clásicos no incluían, no, los clásicos, yo creo que Lenin es más o menos clásico, ¿verdad? No solamente lo decía, sino lo hizo, pues, ¿no? O sea, que tuvo que desnacionalizar empresas porque en el 21
después de haber sido invadido por 14 potencias imperialistas, después de haber tenido una de las guerras más sangrientas del mundo, espantosa para tratar de destruir la revolución rusa, después de heladas, quemas de campo, cosas, o sea, ya que coño, cuando estaba muriéndosele por millones gente de hambre, alguien dirá en el socialismo, porque claro, o sea, tú llegas y atracas a alguien, lo golpeas en el suelo y después dice que la cosa era culpa de él, ¿no? Entonces hubo que llamar inversión extranjera, tratar de buscarse gente que tuviera plata para que reactivara un montón de empresas, etcétera, ¿no? O sea, el camino del socialismo no es de rosas, dijimos que era creación heroica. Y hay una última que es que cuando uno llega y estudia entonces hay una gente que dice que el socialismo es lo social, porque la parte productiva es lo capitalista. Yo no sé, a mí me da pena decirlo, pero o sea, lo que pasa es que si no lo hubiera escuchado en un foro, porque alguien dijo que entonces para que nosotros necesitábamos capitalismo para tener renta que repartir, es decir, que íbamos a tener, no sé, unos papás capitalistas para que nos protegieran, está totalmente chiflado. Cuando uno ve el socialismo allí, y ahí se ubican muchas de las cosas que son propiamente, digamos, del área social, como las reivindicaciones educativas, etcétera, se le parece olvidar que el primer objetivo nacional que aparece dentro del objetivo histórico es el de crear una economía socialista. Porque el juego de la economía desde el punto de vista del socialismo no es la creación de riqueza para acumular a partir de la explotación de otros, sino es el juego de cómo generar condiciones de vida dignas para todos. Cómo el juego de la economía es la satisfacción de las necesidades humanas. El juego es cómo podemos satisfacer nuestras necesidades y cómo podemos construir una sociedad que no mantenga, que supere lo posible las grietas para que pueda generar además todas las otras capacidades para poder seguir generando condiciones de vida que nos hagan la posibilidad de un mundo nuevo. Ese que nosotros justamente llamamos socialismo y que defendemos desde Venezuela como socialismo bolivariano del siglo XXI. Gracias.